Bienvenidos al curso de Excel 2013. Les habla el ingeniero Isaías Medina Rojas y estaré a cargo de guiarles por este nivel básico. No necesitan conocimientos previos, lo único que necesitan es tener la disposición de aprender. Vamos a trabajar con nuestras referencias relativas, absolutas y mixtas del Microsoft Excel 2013. Vamos a ver cómo trabajamos con nuestras referencias relativas. Esta es una herramienta de gran ayuda, ya que nos va a permitir hacer muchos cálculos en forma más eficiente, más rápida. Por ejemplo, tenemos aquí en la celda D4 el monto. Si damos igual, llamamos a las fórmulas o a las funciones y vamos a decir que esto es igual al stock, que es el B4, por el precio. Enter. Y tenemos acá que nos da un monto. Si aparece en esta manera, no significa que haya un error, significa que es poco el espacio, así que ensanchamos. Ensanchamos la columna y nos permite visualizar de una mejor manera nuestro resultado. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con una referencia relativa? Si vemos, sus referencias son B4, C4. Significa que para la celda D5 sus referencias deberían de ser B5, C5. Entonces le damos un clic y acá, cuando se pone nuestro cursor en forma de cruz, damos un clic y arrastramos hasta la última celda. Automáticamente ya se llenan todos nuestros valores, nuestras celdas con sus valores. Si vemos que el B5 por C5, B6 por C6, B7 por C7, nos damos cuenta que nuestras referencias relativas son aquellas que cambian constantemente. También tenemos acá referencias relativas cuando vamos a trabajar con columnas. Vamos a decir que el total usado va a ser igual a la suma de esta celda, que es la G4 más G5 más G6 más G7 más G8 más G9 más G10. Luego vamos a ver algunas funciones que nos van a permitir mejorar este trabajo. Damos un enter y tenemos que el total usado de mouse ha sido en la semana, durante toda esta semana, ha sido de 249. Si vemos es G4, G5. Si pasamos a la celda H, a la columna H, perdón, vamos a ver que es H4, H5, H6. Entonces lo único que damos es, ponemos el cursor acá en forma de cruz, clic y arrastramos. Y ya tenemos todos nuestros valores. Esto lo podemos centrar, ¿no? Le podemos dar acá las alineaciones, ¿no? Le podemos dar fuente, como ya hemos visto en clases anteriores. De esta manera estamos trabajando con referencias absolutas, perdón, relativas, que nos van a permitir cambiar constantemente. Vamos a ver en la siguiente hoja lo que son las referencias absolutas. Estas referencias absolutas se caracterizan porque las celdas no cambian constantemente. Las celdas o la celda que estamos seleccionando va a ser una constante. Por ejemplo, tenemos en la celda D5, vamos a decir el IGB del stock por el precio. Ya sabemos que calcularlo sería, esto es igual al stock por el precio, que sería C5, por el IGB. Y el IGB sabemos que es el 18%. Acá está. Damos un clic, enter, y de esta manera se ha calculado el IGB para todo este stock con precio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular para todos, por ejemplo, acá tenemos el B5 por C5 por C3. Para la siguiente celda, que es el D6, va a ser B6 por C6 por C3. B7 por C7 por C3. Todos tienen que la celda absoluta, la que no cambia, es el C3. Entonces lo que hacemos es
a la primera celda lo configuramos que la celda C3, a esta celda, va a ser absoluta. En nuestro teclado presionamos la tecla F4 y vemos que se pone signo de dólar tanto la columna C como la fila 3. Damos un enter y seleccionamos en forma de cruz. Cuando nuestro cursor toma esta forma, damos un clic y seleccionamos hasta abajo. Soltamos. Vemos que esto no significa que sea un error. Hacemos más ancho la columna y tenemos el IGB para todos nuestros productos que tenemos. De la misma forma sucede con estas absolutas, perdón. De la misma forma sucede con las referencias absolutas, pero cuando tenemos en columnas. Cuando tenemos en columnas. Por ejemplo, yo tengo el monto por transportar un producto es de 0.50 centavos de sol, ¿no? El monto por transportar. Entonces yo quiero saber cuánto me va a tocar pagar por el transporte. Entonces sabemos que el total va a ser igual a cada uno de ellos. Tenemos acá los totales. Enter. Sabemos que lo podemos calcular de esta manera. Muy bien. Ya tenemos el total para cada producto. Entonces lo que vamos a hacer es, esto va a ser igual, ¿no? Esto va a ser igual al total de este producto por el precio del transporte por cada producto. Damos enter y vemos que nos sale acá 124 soles con 50 céntimos solamente por haber transportado en esta semana lo que son mouse. Ahora vamos a hacer para lo que es proyector. Igual, si yo voy a calcular acá, esto va a ser igual al total de proyectores usados por el precio del transporte por producto. Vemos que tanto para los proyectores la celda absoluta es el I13 y para los mouse también es el I13. Entonces lo que hago acá es simplemente configurar la primera. Ubico el cursor en la celda I13, presiono la tecla F4 una sola vez y tengo que ya está en forma absoluta esa celda configurada. Doy enter y lo único que hago es poner mi cursor en forma de cruz, clic y arrastro para todos. Y ya tengo acá calculado el transporte para cada producto durante la semana. ¿Por qué le llamo referencia absoluta? Porque no va a cambiar, siempre va a ser constante. Ustedes pueden ver acá, C3, 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 no cambia. Las otras sí cambian, son relativas, pero estas son absolutas. Igual acá tenemos que estas no van a cambiar. Si ustedes pueden ver, I13, I13. Y por último, vamos a la siguiente página. Vamos a trabajar con las referencias mixtas. Las referencias mixtas son aquellas que combinan las relativas con las absolutas. Si ustedes pueden ver que acá tenemos, vamos a ver que acá tenemos que una celda se representa ya sea por el nombre de la columna y el número de la fila. Si a esta celda si a esta columna, si yo le pongo el signo de dólar, significa que la columna es absoluta, pero la fila es relativa. Si yo pongo C4, pero en el 4 pongo el símbolo de dólar, significa que la columna es relativa y que la celda, la fila, perdón, es absoluta. Acá vamos a calcular el monto. Sabemos que el monto es igual al stock por el precio. Si damos un enter, bueno, anchamos la columna. Muy bien. Seleccionamos la primera celda, damos un clic cuando se pone en forma de cruz nuestro cursor y arrastramos hasta la última fila, ¿no? Tenemos todos nuestros valores. Pero vamos a calcular acá, por ejemplo, el IGB de este monto. Luego el transporte
de este monto va a ser el 6% y nuestra ganancia va a ser el 23%. Si yo quiero calcular el IGB, ¿no? Quiero calcular el IGB, muy bien, esto va a ser igual al monto por el IGB, que está acá. Enter. Si quiero calcular el transporte, esto va a ser igual al monto por el transporte, que va a ser el porcentaje de transporte, el 6% del monto. Enter. Si quiero calcular la ganancia, va a ser igual al monto por la ganancia, que sería el 23%, que está representado por o referenciado por la celda G4. Enter. Si ustedes se dan cuenta, en las tres celdas que hemos calculado, tanto el IGB, el transporte y la ganancia, las tres tienen de 6, de 6, de 6. Significa que esta columna es absoluta. Porque si cambiamos, miren, a la siguiente celda, a la siguiente fila, vamos a tener el monto por el IGB. Enter. Miren, vemos que ha cambiado la fila, pero la columna no ha cambiado. Igual podemos ver acá, esto va a ser igual el transporte al monto por el porcentaje de transporte, que está referenciado por F4. Enter. Podemos ver que no ha cambiado el D7, la columna se mantiene, pero la fila está cambiando. El F4 sigue estático, o mejor dicho absoluto. Si vemos la siguiente, la celda superior, vemos que sigue F4. Igual acá, esto va a ser igual al monto por mi ganancia, que es el 23%, que es el F4. Le doy Enter y ha calculado. Si podemos ver, cambia la columna, se mantiene absoluta, pero la fila se mantiene relativa. Entonces, con el F4, una sola vez me dice que la columna es absoluta y que la fila es absoluta. Presiono otra vez F4 y me dice que la fila es absoluta, pero la columna es relativa. Presiono otra vez el F4 y me dice que la columna es absoluta y la fila es relativa. Muy bien. Y si me doy cuenta acá, ¿no? Ya tengo la primera. Me doy cuenta, por ejemplo, en el transporte. Miren, F4, G4. ¿Qué estoy viendo? Que acá E4, F4, G4 significa que la columna está cambiando constantemente. Miren, la columna cambia, pero la fila se mantiene. E4, F4, G4, E4, E4, F4. Cambia la columna, pero la fila se mantiene. Entonces aquí digo que un F4 es absoluta la celda. Digo que la columna es relativa y la fila es absoluta. He configurado para la acá la primera, la primera 1, 2, aquí está, Enter. Y lo único que hago es posicionarme en la primera y arrastrar para todas. Miren, para todas las filas. Una vez que ya arrastré para todas las filas, vuelvo acá. Veo que el cursor se pone en una cruz, que todo esté seleccionado. Doy clic y arrastro. Y de esta manera habré calculado utilizando mis referencias relativas y mis absolutas. Porque la columna absoluta, la fila relativa. Acá la fila es absoluta, pero las columnas van cambiando constantemente. Entonces configuro la primera celda, columna absoluta, fila relativa, columna relativa, fila absoluta. Enter y calculo para todos.
De esta manera hemos trabajado con lo que son referencias relativas, absolutas y mixtas. Repasando, las relativas son aquellas que cambian constantemente. Las absolutas son aquellas que tienen una celda que no va a cambiar, que siempre va a ser la misma. Y las mixtas son aquellas que combinan ya sea la columna absoluta y la fila relativa, o la columna relativa y la fila absoluta.